Vámonos de lleno con la información. Hay mucha que está generándose en el Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues por lo pronto vamos a ver qué es lo que está pasando con una propuesta que involucra pues la productividad del país. México es una de las naciones donde se dedican más horas al trabajo. En promedio, los mexicanos laboran 2.137 horas al año. Y bueno, pues en ese contexto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se han presentado propuestas referentes a la reducción de las horas laborales. Hoy la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló dichas reformas para establecer que se reduzcan de 48 a 40 las horas laborales a la semana. Vamos a platicar con la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado. ¿Cómo estás, Patricia? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo van estas discusiones sobre las reformas, pues para reducir estas horas de trabajo? Pues mira, realmente ya tenemos pues casi 2 años, ¿no? Discutiendo el tema de los tiempos del trabajo. El primer año pues fue casi año y medio una discusión para aumentar al doble las vacaciones, que fue, digamos, yo creo que un muy buen acuerdo entre todos los que estamos involucrados en una decisión legislativa de ese tamaño, en el sentido de que la Organización Internacional del Trabajo, en uno de sus convenios, lo que dice es que debe de haber 18 días de vacaciones el primer año, ¿no? O el 18 días cada año, incluso los puedes no aumentar. Y nosotros decidimos que en este momento dobláramos a 12 y que en 5 años se llegue, cuando un trabajador, digamos, cumpla 20 años de trabajo, en 5 años, 5 años de trabajo, ya entonces goce de los 18 días. Entonces me parece, digamos, que fue un muy buen, digamos, acuerdo en ese sentido. Y sigue la discusión porque efectivamente somos uno de los países que más horas trabaja, 500 horas más en promedio que los países de la OCDE, donde está nuestro país, y es el menos productivo. Tuvimos un foro hace unos días aquí en el Senado donde en el Senado pues iniciamos esta discusión, ¿no? Y donde el representante de la OCDE, digamos, mostró una serie de datos muy importantes en este sentido, porque hay que tomar también las decisiones conforme a la evidencia. No podemos decir, no, sabes que hay que trabajar mucho más para que aumente la productividad. Durante más de 30 años dijimos, a ver, detención del poder adquisitivo de los salarios, de todo este tipo de, digamos, de prestaciones. Se dejó a un lado la seguridad social, ¿no? En el sentido de que la informalidad, que es precisamente un trabajo sin derechos, sin seguridad social, creció de tal manera, pues creo que tenemos a la mayoría de los trabajadores en la informalidad, entre 3 millones de trabajadores. Entonces, para decir, a ver, todo esto nos va a traer productividad, y una vez que haya productividad, entonces sí distribuimos, y entonces, bueno, pues ya, ¿no? Logramos, digamos, que el trabajo dignifique y que alcance para la vida de las familias. Y esto no sucedió, no es de esta manera, no tenemos que cambiar la ecuación. O sea, hablar de derechos laborales, de toda una nueva generación de derechos laborales. Después de 30 años que digo, el Estado se retiró de ser garante, digamos, de los derechos, para obtener mayor productividad. Y ahora, sobre todo, pues que vienen estas nuevas inversiones, ¿no? Pues esas nuevas inversiones, decirle sí, pero nuestra competitividad tiene que ver con los lugares, con el espacio, con la fuerza de trabajo que tenemos capacitada, pero no por condiciones laborales precarias, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa es la discusión que se está dando. Hoy en Cámara de Diputados, diputadas, se votó esta reforma constitucional para dar, en lugar de 1 o 2 días de descanso. Entonces la semana de trabajo sigue siendo de 8 horas, pero de lunes a viernes.
Y bueno, me parece que esto va a ser también un gran acuerdo nacional, porque viene al Senado y luego tiene que irse a todos los congresos de los estados hasta que 17 estados digan sí estamos de acuerdo con esta reforma. Entonces creo que se va a dar una discusión muy importante que, como decía, pues tendrá que ser un acuerdo nacional para que finalmente una reforma de este tipo sea publicada. Y luego viene la reforma a la ley secundaria, que será también otra discusión, que es la Ley Federal del Trabajo. Pero lo que hoy se está procesando en la Cámara de Diputados es esta reducción de 48 a 40 las horas laborales a la semana. Así es, porque ya en lugar de un día de descanso teníamos 6 días de trabajo de 8 horas con media hora para los alimentos y un día de descanso, ¿no? De preferencia el domingo, pero digamos Sí. un día de descanso. Entonces ahora la decisión que toma la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados es que son 5 días de Sí. trabajo de 8 horas con 2 días de descanso. ¿Y 2 días seguidos de descanso? No, no No necesariamente, ¿no? necesariamente. O sea, son 2 días de descanso, ¿no? O sea, ahí no se está poniendo una condición como ya estaba, digamos, en la ley actualmente, y solo en este momento es para el apartado A. Aquí en el Senado de la República hay una propuesta que presentó el senador Mancera sobre el reducir 2 horas de trabajo diario, ¿no? Más un día de descanso más, o sea, realmente reduce hasta 35 horas O a la sea, semana al apartado B, o a sea los trabajadores que sean que jornadas de está trabajo de 6 y no de 8 horas. exactamente de 6 y no de 8 horas en la jornada diurna, ¿no? Entonces aquí es del apartado B, pero lo que está, digamos, lo que se ha decidido en la Cámara de Diputados tiene que ver con el apartado A, que es todos los trabajadores, digamos, del sector privado, ¿no? De las ¿Y, de las empresas privadas. qué tan factible es que se aprueben las dos iniciativas, tanto la de diputados como la de senadores, de tal forma que se reduzcan los días laborales a 6 perdón, a 5, ¿no? A A 5 5 de 8 y, horas. Ajá. y 2 horas menos de trabajo. ¿Qué tan factible es que se avalen? Yo, sí, no, yo creo que las dos cosas no, en este momento, No. ¿no? O aumentamos un día de descanso en lugar de 1 o 2 y dejamos a 8 horas de lunes a viernes, ¿no? Ajá. O se reducen, nos quedamos con 6 días y se reduce a 6 horas. Me parece que esta segunda opción, pues con todos los problemas que tenemos de movilidad, no se dijo en este foro, ¿no? Hace 100 años que pusimos la jornada de 8 horas, pues la gente no hacía 3 horas a su trabajo. O sea, según la Organización Internacional del Trabajo, digamos, lo que debe de moverse un trabajador, ¿no? Para realmente que eso no sea una fatiga, digamos, tan grande de llegar al trabajo 2 horas después de que vienes en el transporte público, que además pues es un transporte que en general es un transporte deficiente. Es 1 hora, son 60 minutos, pero Sí. media hora de ida y media hora de regreso. Y con 1 hora estas, la puede poner el trabajador, ¿no? y Pero no una jornada larga más 2 o 3 horas de camino, porque más del 60% de la población con esos, trabajadora con estos vive en cambios ciudades. que se están introduciendo, Patricia, ¿ustedes creen que mejoraría la productividad, por un lado? Y por el otro, ¿en qué creen que vayan a invertir o ocupar los trabajadores más tiempo de descanso? Bueno, lo que sobre todo, digamos, en esta discusión que hemos dado durante todo este tiempo, los trabajadores jóvenes, hombres y mujeres, efectivamente, pues quieren ocupar su tiempo de vida, ¿no? Que no sea su vida para el trabajo, ¿no? Sino que trabajen para vivir. O Sí. sea, para tener un ingreso y la vida personal, la vida cultural, la vida familiar, ¿no? Digamos, el esparcimiento, ¿no? En general, ahí tenemos que hablar de las mujeres, porque pues las mujeres, esperemos que esta reducción de jornada no sea para que hagan más trabajo doméstico, porque eso sí le puede suceder a las mujeres en sábado y domingo, ¿no? O sea, tenemos que ver el trabajo y el tiempo de una manera integral. Por eso yo creo que, digamos, esta decisión que se tomó en la Cámara de Diputados, vamos a ver
si ya se vota en el Pleno, en la mandan en el Senado. Creo que aquí tenemos que hacer el Parlamento abierto, tenemos que hacer una discusión y además ver los datos. Yo he hablado con varios, digamos, representantes de sectores, de cámaras empresariales, y bueno, dicen, ¿sabes qué? Pues esos 200, 300 mil millones de pesos vamos a perder, no hay esto, no tenemos choferes, y entonces si reduces la jornada, ¿dónde los vamos a encontrar? Porque entonces Pati, va a ser, ¿no? Entonces me le tengo, decimos, bueno, vamos a comparar los datos, me ¿no? tengo Vamos a que ir, trabajar me sobre tengo los que ir a un datos. corte, Patricia Mercado, Sí, senadora sí. por Movimiento Ciudadano. Mantengamos abierta esta línea de comunicación para ver cómo termina este proceso. Por ¿Cómo lo no? pronto, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti.